Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la realización de un nuevo ejercicio. Y para no hacerlo largo, vamos a comenzar. Esta es la pieza que vamos a realizar en esta ocasión. Se conoce como referencia de localización. Muy bien. Entonces, así de simple. Esta vista isométrica no me convence en cómo está posicionada, ¿sale? Mi vista lateral derecha para mí es la vista que mejor define a la pieza que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio en esta ocasión. Vamos a cambiar nuestra vista lateral derecha a nuestra vista frontal, porque como ya lo había dicho en otras ocasiones, la vista frontal siempre debe de ser la que mejor define a nuestra figura, a nuestra pieza, a lo que estemos realizando. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio y bueno, vamos directamente a nuestro software, presionamos control N y realizamos una nueva pieza. Ahora, después de hacer esto, vamos a cambiar nuestro sistema MMGS, que serían milímetros, gramos, segundos, a IPS. ¿Sale? Pulgada, libra, segundo es lo que vamos a utilizar en esta ocasión. Y vamos a proceder a realizar un croquisado. El croquisado lo vamos a realizar directamente sobre el apartado de planta. Y sobre planta vamos a realizar un rectángulo de centro, que es el que me va a servir como apoyo para la realización de esta pieza. Ahora, ya que realizamos nuestro rectángulo, yo voy a presionar control 7 para que se dé una mejor idea de lo que yo estoy realizando. Muy bien, si se fijan, tenemos el apartado aquí de 4 pulgadas y de 2.4 pulgadas. Como les dije, vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, donde deberían de ir las 2.4, nosotros vamos a especificar las 4 pulgadas, y donde deberían de ir las 4 pulgadas, nosotros lo vamos a dejar de 2.4. Esto para hacer el cambio y que nuestra vista lateral derecha se convierta en nuestra vista frontal. Obviamente hay otras formas de hacerlo, pero lo voy a respetar desde que comencemos a realizar nuestra pieza. Muy bien. Ahora, una vez hecho esto, vamos a realizar 4 cortes. Nos dice que son 1, 2, 3 y 4 los cortes que tenemos que realizar. Entonces me voy a posicionar en mi vista superior, y sobre mi vista superior yo voy a generar 2 rectángulos, pero rectángulos normales, no rectángulos de centro. Voy a generar un rectángulo en esta parte y un rectángulo en esta parte. Para proceder a acotarlos, los vamos a acotar. Uno nos dice que tiene una distancia de 1.7 y 0.6 y con una profundidad de 0.4. Muy bien. Entonces vamos a dar una distancia desde este punto hasta este punto de 1.7. Nos dice que el corte tiene una distancia de 0.6 y que la profundidad que debe de tener en esta parte, el largo del corte, tiene que ser de 0.4 pulgadas. Muy bien, ya con eso quedaría completamente definido y ahora procederíamos a realizar el de atrás. Nos dice que tenemos una distancia de 1.4, 1.2 y 0.25. Muy bien, entonces especificamos la distancia de aquí a aquí de 1.4. Tenemos aquí una distancia de 1.2 y tenemos una distancia de aquí a aquí de 0.25. Muy bien, entonces ya con eso tendríamos completamente definido también el corte que va sobre esta parte. Ahora lo que nos faltarían serían los cortes que tenemos en los extremos. Muy bien, entonces nos dice que tenemos una distancia en esos cortes de 0.5, 0.7 y 0.5. Entonces vamos a proceder a realizar esos cortes. Selecciono el apartado de línea y yo voy a generar una línea diagonal de esta forma y una línea vertical. Muy bien, una vez hecho eso, selecciono cota inteligente y me dice que desde aquí hasta aquí tenemos una distancia de 0.5. Ahora, tenemos también una distancia de aquí a aquí de 0.7. Y nos dice que la distancia de este punto tiene que ser de 0.5. Ya con eso tendríamos completamente definido el corte de este extremo. Lo que voy a hacer ahora es aplicar una simetría de entidades. Selecciono este punto centro o nuestro punto de origen y genero una línea. ¿De qué longitud? Realmente no importa la longitud. Simplemente lo que me importa es que sea una geometría constructiva y esta me va a servir como apoyo para poder utilizar esta herramienta. Seleccionamos crear simetría de entidades. En el primer punto seleccionamos todas las líneas que queremos que se hagan simétricas. Entonces en este caso sería esta y esta. Y luego con respecto a cuál sería nuestro punto de apoyo, la línea que acabamos de realizar. Entonces con respecto a
y ponemos esta línea, y en el lado contrario ya podemos ver lo que se está generando. Ahora simplemente doy en aceptar. Y una vez hecho esto, vamos a proceder a extruir. Ya tenemos todo esto realizado, entonces vamos a extruirlo. ¿Qué tanto lo vamos a extruir? Una distancia de 0.6 pulgadas. Muy bien, nos vamos a la pestaña de operaciones, extruir saliente base y selecciono esta parte de aquí. Aquí voy a especificar las 0.6 pulgadas y doy en aceptar. Una vez hecho esto, me voy a volver a posicionar en mi vista superior y voy a trabajar sobre esta cara para poder realizar lo que me falta de mi pieza. Voy a seleccionar, voy a generar todo el contorno que tenemos aquí y después procedería a realizar 1, 2, 3 chaflanes. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es que ya generé mi croquis, selecciono el apartado de línea y simplemente voy a realizar esto. Miren, a partir de aquí yo voy a generar una línea vertical y una línea horizontal. Y voy a cerrar todo este contorno. ¿Sale? Todo esto es lo que tenemos que realizar. Y recuerden, cerrar todo el contorno para que no se genere problemas al momento de querer extruirlo. Ya saben que cuando nosotros cerramos de forma correcta el contorno, se va a visualizar de un color distinto los contornos cerrados y los contornos abiertos. Ahora vamos a proceder a acotar. Nos dice que aquí tenemos una distancia de 0.6, entonces voy a especificar sobre esta línea una distancia de 0.6 y lo mismo con la línea del lado contrario. Entonces esta de aquí y esta de aquí son iguales. ¿Sale? Recuerden, para seleccionar dos líneas al mismo tiempo tenemos que seleccionar o presionar la tecla control. Una vez hecho esto, ya que especificamos la relación de igualdad, vamos a proceder a especificar esta distancia. Nos dice que aquí tenemos una distancia de 1 pulgada. Entonces lo que tendríamos que hacer es seleccionar esta línea y aquí especificar 1 pulgada. Y lo mismo del lado contrario. Especificamos una distancia de aquí a aquí de 1 pulgada. O podemos especificar que esta línea y esta línea sean iguales, y ya con eso tendríamos completamente definido nuestro croquis. Ahora vamos a proceder a extruir este croquis que acabamos de realizar. Nos dice que la distancia o la altura total es de 2.5, pero tenemos que restarle lo que ya extruimos, que fueron los 0.6. Entonces nosotros solo lo vamos a extruir 1.9 pulgadas. Entonces nos vamos a la pestaña de operaciones, extruir saliente base, y aquí vamos a especificar 1.9 pulgadas. Una vez hecho eso, damos en aceptar y ya casi tendríamos terminada nuestra pieza. Lo que nos faltaría sería generar los chaflanes a los lados, y esos chaflanes obviamente vamos a utilizar en esta ocasión, en la pestaña de operaciones tenemos el apartado de redondeo, pero si yo selecciono la flecha, esta flechita que me despliega un pequeño menú, nos va a aparecer también el apartado de chaflán. Es el que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces, tenemos distintos tipos de chaflán. Uno que se genera a partir de una distancia y un ángulo, uno que puede ser de distancia a distancia, y este puede ser simétrico o asimétrico. Este que me genera a partir de un vértice, me genera un pequeño chaflán. Tenemos este de aquí, que es por medio de una cara equidistante, y este de aquí sería seleccionando dos caras. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar. Voy a procurar que esté seleccionado el apartado de vista preliminar completa y voy a seleccionar aquí el apartado que dice distancia a distancia. Una vez hecho eso, si se fijan aquí en parámetros de chaflán, nos marca dos formas: es simétrico o asimétrico. Simétrico es que nada más utilicemos un valor y ese valor se va a especificar en las dos direcciones, o puede ser asimétrico, en el cual nosotros vamos a especificar dos valores distintos. ¿Sale? Por ejemplo, yo voy a poner aquí, miren, si se fijan aquí el chaflán nos dice que va a tener una medida de 0.5 y pues la otra medida sería de 1.9. Muy bien, entonces vamos a especificar aquí, digamos, realmente no recuerdo el acomodo, entonces yo voy a poner primero 1.9 y después voy a poner 0.5. Perdón, aquí dejen aquí de un botonazo de más, aquí voy a especificar el valor de 0.5.
perdón, déjenme, vuelvo a seleccionar el apartado de chaflán, distancia y asimétrico. Aquí especifico el valor de 1.9. 1.9 y en el valor de abajo especificamos el valor de 0.5. Muy bien, una vez que yo especifiqué los dos valores, voy a seleccionar aquí, ¿sale? Voy a seleccionar esta esquina. Y si se fijan, se realizó de forma correcta. Así es como se debe de generar. Si se fijan, la distancia 2 corresponde a 0.5, que sería la distancia que vamos a tener en esta parte. Y la distancia 1 corresponde a la altura, que sería de 1.9. Entonces, todo está de acuerdo a cómo debe de ser. Entonces, este y este tienen que ser iguales. Una vez hecho eso, doy en aceptar, ya tendríamos los primeros chaflanes realizados, nos faltaría el que tenemos en esta parte, el cual corresponde a una distancia de 1.25 y aquí tenemos un apartado de 2.4, ¿sale? Y aquí tenemos un apartado de 1.25. Tendríamos que saber la diferencia entre esos dos para determinar este valor. Si queremos, podemos utilizar directamente lo que anteriormente les he comentado, de hacer la resta directamente aquí en Solid. Entonces, la altura correspondería a este valor, que nuestra altura sería la diferencia, ¿sale? Aquí voy a seleccionar la opción de distancia, asimétrico, y la altura sería, pues vamos a dejarlo así, 2.5 menos 1.25, ¿sale? Ya sabemos el resultado, nos daría directamente la mitad. Entonces, para el otro nos dice que es una distancia de 1.25 menos 2.4 o 2.4 menos 1.25. Entonces, aquí especificamos 2.4 menos 1.25 y nos daría el valor de 1.15. Yo sé que son restas muy sencillitas, pero quiero que se acostumbren a poder utilizar este apartado de hacer divisiones, de, no sé, raíces, todo ese tipo de apartados lo podemos hacer aquí. Entonces, hay que empezar por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que es lo más común. Entonces, háganlo, por favor. Selecciono este punto de aquí y automáticamente me va a generar el chaflán en toda nuestra cara. Ahora vamos a revisar si este valor está en lo correcto. Nos dice que el valor de aquí es de 1.25 y aquí tendríamos un valor de 1.15. Simplemente voy a dar en aceptar y de todos modos, si quieren revisar, podemos seleccionar la pestaña de calcular, le doy en medir y selecciono esta esquina, bueno, perdón, esta línea y esta línea. Y ahora nos dice que la longitud sería de 1.25, lo cual concuerda con la distancia que tenemos aquí. Y el otro valor, que sería de aquí a aquí, nos marca con color azul una distancia de 1.15. Entonces todo está generado de forma correcta. Con esto quedaría terminada nuestra pieza. Solo nos faltaría agregar o especificar un material. Perdón, aquí es para la configuración de uno. Le doy en editar material y en esta ocasión vamos a seleccionar una aleación, pero de ¿qué sería bueno? ¿Qué les parece si lo cambiamos poquito y lo dejamos ahora con un apartado de madera? Y para vernos un poco nice, seleccionamos caoba. Le damos en aplicar, le damos en cerrar, ya tenemos nuestra pieza realizada en caoba. Y seleccionamos las propiedades físicas, donde nos dice la densidad, la masa y el volumen de nuestra pieza. Y bueno, ahora lo que nos faltaría realizar es el guardado. Le damos en guardar y esta pieza la vamos a guardar como referencia de localización, y le pongo como yo 1, 2, 3, 4. Sale, siempre le pongo así, le doy en guardar y una vez hecho esto vamos a realizar la hoja de nuestra pieza. Muy bien, entonces vamos a revisar directamente esto. Voy a seleccionar directamente mi hoja normalizada, la paso a Solid y aquí voy a borrar todo lo que no necesito de mi hoja. Y procedo a seleccionar la pieza que acabamos de realizar. Entonces la voy a buscar.
Aquí está referencia de localización y doy en abrir. Ya saben, vamos a posicionar punto número 1, nuestra vista isométrica. Punto número 2, estilo de visualización. Lo dejamos ya sea sombreado con aristas o sombreado. Yo en esta ocasión lo dejo sombreado con aristas. Punto número 3, elegir una escala. Aquí tenemos una escala 1 a 2. Le vamos a dar en definido por el usuario y yo la voy a cambiar. La voy a dejar de 1 a 1.5. ¿Para qué? Para tener una mejor visualización de nuestro isométrico y que no perdamos ningún detalle del mismo. Lo posiciono en la esquina superior derecha. ¿Esto por qué? De acuerdo a la hoja que yo realicé, es el mejor acomodo que se le puede dar. Después de esto, vamos a generar nuestras vistas principales. Y ahora, de nuestras vistas principales, punto número 1, poner nuestra vista frontal. Punto número 2, poner nuestra vista lateral derecha. Y punto número 3, nuestra vista superior. Después de esto, vamos a generar o a seleccionar el estilo de visualización. Recuerden, siempre que nosotros pongamos nuestras vistas principales, vamos a seleccionar el estilo de visualización de líneas ocultas visibles. Entonces seleccionamos la opción de líneas ocultas visibles y otro punto, la escala. Lo mismo, seleccionamos escala, vamos a definida por el usuario y aquí la cambiamos, la dejamos también a 1.5. ¿Para qué? Para que quede un poco más grande y se puedan apreciar todos los puntos importantes de nuestras vistas. Ahora, una vez hecho eso, damos en aceptar y procedemos a dar un pequeñísimo acomodo a nuestras vistas y vamos a proceder a realizar el acotado de la misma. Ahora, ¿qué me conviene acotar aquí en mi vista frontal? Lo que yo voy a acotar en mi vista frontal es la altura. Creo que es lo que más me conviene para comenzar a acotar sobre esta vista. Voy a revisar, voy a seleccionar este punto y ya tendría mi altura especificada. Una vez hecho eso, voy a sacar dos cotas parciales que me van a servir para definir esta distancia y para definir esta distancia. Dependiendo de las otras vistas, yo voy a definir si estas las dejo con flecha o las dejo con puntos, ¿sale? Ya tenemos o ya desplegamos nuestra cota parcial nuestra cota total y ya tenemos nuestras cotas parciales. De momento no voy a acotar nada más aquí, voy a revisar si qué es lo que me conviene acotar aquí arriba y si algo me faltara en cualquiera de estas otras dos vistas, voy a revisar si lo puedo acotar sobre mi vista frontal. Muy bien. Ahora voy a proceder a realizar el acotado sobre esta cara. Vamos a revisar qué es lo que nos conviene. Voy a seleccionar una cota total para especificar el ancho total de mi pieza. Aquí tenemos los 4 milímetros, las 4 pulgadas y voy a proceder a sacar distintas cotas. Una va a ser de este punto a este punto. Otra sería de este punto a este punto. Si se fijan, aquí ya se me empalmó demasiado, entonces no es algo que debería de permitir. Ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a definir también una distancia de aquí a aquí que nos debería de dar punto 4. Voy a proceder a acotar esta parte de aquí. Y bueno, aquí, como siempre les he mencionado, si nuestras piezas son simétricas, creo que con el acotado de solo estas partes es más que suficiente para saber que lo que tenemos de este lado también tiene la misma distancia, ¿sale? De todos modos, en dado caso de que sea necesario, podríamos especificar aquí con una pequeña nota que es una pieza simétrica. Eso nos va a facilitar lo que es el acotado y ya no tendría que poner nada de este lado. Lo voy a dejar así y voy a dejar aquí una pequeña nota que me diga
que esta pieza es completamente simétrica. Voy a seleccionar todas estas cotas y les voy a quitar una decimal. Aquí voy a seleccionar el apartado de que solo tenga una y voy en línea indicativa a seleccionar que tenga punto. Esto me conviene a mí para que el acomodo sea un poquito mejor. Si se fijan, así no queda tan desordenado ni se ve tan abultado y no hubo la necesidad o no tengo de momento la necesidad de tener que cambiar el tamaño de la fuente de mis vistas. ¿Sale? Aquí ya tendría especificada esa distancia y aquí podría especificar la distancia desde este punto hasta este punto y la distancia de esta parte también. ¿Sale? Aquí es el único lugar donde puedo acotar estas partes. También es el único lugar donde puedo saber la distancia de aquí y la distancia de aquí. También es el único lugar donde puedo saber esta distancia. Entonces, forzosamente ese tipo de cotas tienen que ir en nuestra vista superior. Entonces, son puntos a considerar y a tomar en cuenta. Entonces, vamos a proceder a acotarlo. Si no queremos que se vea tan abultado, también podríamos utilizar nuestra vista frontal para realizar el acotado de esta parte. Pero bueno, vamos revisando. Si quieren, sí vamos a poner, por ejemplo, en la parte de aquí abajo, para que no se vea tan abultado, aquí podemos especificar esta distancia y también aquí podríamos especificar esta distancia. ¿Sale? Aquí ya tenemos dos distancias, una que es de 1.7 y la otra de 0.6. Y estas de aquí, de una vez las vamos marcando con con punto. Vamos a acomodar de nuevo. Recuerden que deben de quedar completamente lineales. Y por ejemplo, a esta y a esta cota, ¿qué les podemos hacer? Las podemos dejar con una decimal para que consuman un poco menos de espacio y se vean un poquito mejor. ¿Qué más le podemos hacer? Creo que de momento aquí ya no tendríamos que modificar nada. Lo que sí, aquí tenemos que sacar, por ejemplo, esta distancia. Tendríamos que sacar esta distancia. Y vamos a quitarle las decimales de una vez para que no quede tan abultado. Primero los puntos y aquí lo dejamos con una decimal. Muy bien. Esto me va a permitir que tenga una mejor presentación. ¿Y qué nos faltaría de aquí? Sacar esta distancia también. Esta, si queremos, la podemos dejar por dentro de nuestra vista. No hay ningún problema. No hay nada que interfiera directamente con que yo pueda poner esta cota aquí. Entonces la voy a dejar en ese punto sin ningún problema y cambiamos la línea indicativa. En lugar de flecha manejamos punto. Aquí también me faltaría otra cota que sería esta de aquí y lo mismo. Vamos a dejarlo con una decimal. Lo vamos a dejar bien centrado y dejamos este apartado también con punto. Muy bien. Y como les digo, en esta ocasión en nada me molesta o en nada interfiere con mis vistas el que yo lo deje de esta forma. Aquí me faltó dejarle con una sola decimal. Entonces realmente no interfiere con nada. Es por eso que las puedo dejar dentro de, ¿sale? No me va a dar ningún error de interpretación ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué más nos faltaría acotar? También nos faltaría esta distancia de aquí de punto 25. Entonces también la podemos especificar aquí sin ningún problema. Digamos, yo la puedo dejar aquí y volvemos otra vez a seleccionar el apartado de punto. Y luego el problema aquí es que sí necesitamos forzosamente mover nuestra cota. ¿Sale? Entonces no puede quedar así centrada. ¿Por qué? Porque simplemente va a cortar y va a definir de mala forma mi pieza. Entonces la tengo que dejar ya sea así o tengo que disminuir el tamaño de la fuente de todas mis cotas para que intentemos que nuestra cota, nuestra cifra entre dentro de nuestra cota. Pero yo no veo, como les menciono, ningún problema en dejarlo en esta parte. ¿Por qué? Porque si lo saco de este lado, pues obviamente se puede tomar un mal error de interpretación al momento de revisarlo, porque dirían ¿de dónde es esta cota? Entonces
creo que esta es una buena forma de acomodarlo. Así no nos interfiere en nada ni tenemos ninguna molestia. Digamos, inclusive puedo mover esta un poquito más para acá para que queden un poquito más alineadas estas cotas. Miren, aquí más o menos a esta distancia las puedo dejar. Y recuerden dejarlas lo más centradas posibles. Esta ya está centrada, estas ya están definidas. Y ahora, ¿qué podemos acotar de este lado? Pues nos faltaría acotar parte de nuestro chaflán, del chaflán que tenemos aquí al frente. ¿Por qué? Porque ya tenemos, o inclusive no, todavía no tenemos tampoco esa distancia. Tampoco tenemos la distancia de este punto, ¿sale? No tenemos esta distancia de 1.15. Todavía no la hemos contemplado en ninguno de mis vistas. Pero de todos modos la podemos considerar en esta parte de aquí, porque podemos especificar, por ejemplo, aquí una cota total, la de 2.4, y aquí una cota parcial. Aquí nos daría la distancia de 1.25. Y el restante pues nos daría los 1.15 que nosotros necesitamos para determinar nuestro chaflán. Aquí también lo dejamos con punto. Y más o menos, digamos, a esta distancia me parece un punto correcto. Ahora, ¿qué más nos faltaría dentro del acotado? Pues determinar esta distancia de aquí, que la podemos ver también en este punto. Entonces también podemos hacer eso. Puedo quitar esta y acotar, por ejemplo, de aquí a aquí, esta distancia de 0.6, y acotar de aquí, perdón, de aquí a aquí, otra distancia de 0.65. Y con esto nos daría el total de 1.25. Entonces vamos a proceder a cambiar la flecha en estos puntos. Y por ejemplo, en esta podemos cambiar a un decimal sin ningún problema. Y lo mismo también podemos hacer en las cotas totales. Eso ya queda a criterio también de cada quien. Entonces más o menos las podemos dejar a esta distancia. Y centramos nuestras cotas. Ahora, creo yo que ya no faltaría nada por acotar. Sería cuestión de revisar. Ya tendríamos la distancia total de este punto. Ya tendríamos la distancia total de este chaflán. Ya tendríamos la distancia total en esta parte de aquí arriba. Y creo que con eso quedaría completamente definida nuestra pieza, nuestras vistas. Y bueno, sin más por el momento, creo que me despido. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o algún error o alguna equivocación, algo que haya pasado por alto, me lo pueden poner en los comentarios o enviarme un mensaje sin ningún problema. Como les dije, sin más por el momento, me despido, nos vemos y hasta luego.